¿Cómo reaccionas cuando tienes miedo? ¿Yo? Corriendo. Cuando era pequeña tenía muchísimo miedo a las inyecciones. Parecía un miedo tonto, pero el miedo real y el imaginario se siente igual. Tenía tanto miedo a las inyecciones que de verdad salía corriendo del hospital o de mi casa. Cuando tenía que vacunarme o tenía que recibir una inyección cada 21 días, buscaba la forma de salirme corriendo de ahí. Y mi familia iba detrás de mí a alcanzarme. Afortunadamente, terminó el tratamiento y creí que solamente yo tenía miedo y que solamente los niños teníamos miedo. Pero después me di cuenta de que no era así. Mi mamá enfermó. Fue diagnosticada con cáncer de mama. Mi mamá, la mujer de ropa oscura, a la izquierda, y dos de sus hermanas también. Y me di cuenta que ellas también tenían miedos muy diferentes, miedos muy grandes. Una de ellas era golpeada por su marido. Y cuando le dijo que sospechaba algo malo en su seno, él le comentó que era muy fácil, que le gustaba que la vieran y que la tocaran, que por eso iba al médico. Y entonces ella, por miedo a ser golpeada, dejó que eso pasara. La otra de sus hermanas tuvo mucho miedo a que se le cayera el cabello y a perder un seno. Y la última, a pesar de lo que le dijo el médico, a pesar de que le dijo que no era nada malo, insistió. Y fue la única que salvó su vida. Pero ahí no termina la historia. Dos más de sus hermanas fueron diagnosticadas también después con la misma enfermedad. Y tuvieron tanto miedo que decidieron no hacer nada. Y en sus palabras, decidieron morir con dignidad. Y así pasó. No sé si haya pasado así, literal, como ellas lo dijeron, con dignidad o no, no lo sé. Pero al final, 5 estuvieron enfermas y solo una de ellas pudo sobrevivir. Eso a mí me impresionó demasiado. Y justo en ese momento fue cuando el miedo más grande de mi vida era el sinónimo de la palabra cáncer. Y en el 2015 estaba en una sala de hospital escuchando el mismo diagnóstico. Me habían diagnosticado también cáncer de mama y no podía creerlo. Perdí el cabello, perdí las cejas, perdí las pestañas, había perdido a mi mamá, a mis tías, había perdido ambos senos. Pero curiosamente, también perdí mis complejos. Antes del diagnóstico, me sentía muy insegura. Y después, había logrado verme sin máscaras, había logrado ver más allá de esa imagen. Me amé como era, dejé de juzgarme, porque ¿cuántas veces no nos juzgamos? Somos muy amables con los demás, pero a veces somos muy crueles con nosotros mismos. Decidí que quería vivir, me encanta la vida, tengo una familia increíble. Decidí que quería vivir. Y me enfrenté también al miedo del tratamiento. Pasaron 16 quimioterapias y curiosamente, cuando estaba en la sala de hospital, esperando la primera de mis 25 radiaciones, conocí a una mujer. Se acercó a mí para pedirme que moviera mi bolsa. Me lo pidió en un tono pues no muy amable. Levanté la mirada y entonces ella sonrió, como si nos conociéramos. Pero la verdad yo no la recordaba. Era una mujer muy enferma. Mientras seguía hablando, porque obviamente me dio vergüenza de decirle que pues no la conocía, esta mujer me parecía muy cercana. Y sí, la había conocido anteriormente en esta junta, donde yo no quería hablar con nadie,
absolutamente con nadie, porque me daba mucho miedo escuchar más historias negativas, tristes, que yo ya había vivido anteriormente en mi familia. Entonces, la recordé y sí, me había contado que tenía 3 hijos. La más pequeña, de 2 años. Exactamente tenía mi edad en ese momento. Le pregunté que cómo estaba. Me dijo que el cáncer había avanzado. Se había ido al cerebro y a los huesos. Nos pusimos a llorar las dos, como si nos conociéramos desde antes, a pesar de que nada más nos habíamos visto en una ocasión anterior. Y ahí, cuando me llamó el médico para pasar, no supe qué hacer con ese teléfono que me había anotado. Me lo dio para que le llamara, pero la verdad yo no quería ya saber nada del tema. Estaba asustadísima, yo ya no quería conocer más historias y la de ella no pintaba muy bien. Pero bueno, decidí enfrentarme a ese miedo. Decidí enfrentarlo porque creí que valía la pena. Y nos hicimos grandes amigas. En esta imagen estábamos celebrando precisamente sus 15 radiaciones. Entonces fue algo muy bonito, porque yo trataba de huir, trataba de no conocer a gente que tuviera ese diagnóstico, porque pensaba que iban a ser historias terribles, que me iban a hacer sentir todavía más mal. Y curiosamente obtuve algo muy distinto. Conocí a personas extraordinarias. Todas ellas eran alegres, tenían un amor por la vida impresionante que yo no había notado en ninguna otra persona sana. Formamos un grupo muy cercano. Jessica estaba feliz y cuando se podía, pues nos veíamos. Pero las cosas fueron avanzando y llegó un punto en el que Jessica ya no podía caminar. La fui a ver a su casa, nos abrazamos, reímos, nos dijimos cosas muy bonitas. Y después, su mamá me avisó que Jessica había muerto. Fue una pérdida enorme para mí. Pensaba en su hija, en la más pequeñita. Pensaba en sus 2 adolescentes y me preguntaba por qué yo tenía esa oportunidad que ella no había tenido. Porque generalmente cuando nos pasa algo malo, siempre nos preguntamos por qué a mí. Pero cuando le pasa algo malo a alguien, jamás nos preguntamos ¿y por qué a mí no? ¿Qué nos hace tan especiales para que a nosotros no? Entonces me sentí de verdad en deuda con la vida. Porque yo tenía esa oportunidad que ella y las otras mujeres no habían tenido. Y conocí a Emma, una mujer que había pasado por el cáncer de mama, pero tenía 38 años como sobreviviente. Era la primera historia que yo veía tan esperanzadora. Me animó muchísimo. Y entonces pensé, ¿por qué no? Otras mujeres van a saber de estas historias. ¿Por qué solamente contamos lo peor? ¿Por qué no contamos también lo bueno? Y ella me inspiró, y así como a mí me inspiró, yo quería inspirar a alguien más a que pudiera tomar el miedo y transformarlo en algo positivo. Conocí a mujeres extraordinarias, de verdad, como Mariana, que ella salía a la calle sin peluca, súper segura, seguía practicando ballet, seguía haciendo todo lo que le gustaba, sin miedo a ser juzgada, sin miedo a las miradas. Porque cuando uno no tiene cabello, es el centro de atención. Pero a ella no le importaba y me encantaba lo que veía. Así juntos hicimos una exposición que estuvo en Paseo de la Reforma, en la Alameda y en la explanada del Auditorio Nacional, mostrando esas historias que rompían el mito de que cáncer es sinónimo de muerte, porque ahora no es así. Así como hay casos malos, también los hay los buenos, pero esos casi no los vemos. Conocí a algunas mujeres jóvenes,
desde los 24 hasta los 42 años, con las que trabajé. Estuvimos haciendo algunas exposiciones con la intención de romper mitos relacionados con la enfermedad que dificultan la detección oportuna. En el caso de Ivonne, era una mujer que no había tenido antecedentes familiares, era una mujer joven y había sido diagnosticada. El caso de Magda, una mujer que había sido detectada cuando estaba embarazada, cuando se cree que no es así. Hay gente que cree que el embarazo protege. Otro mito muy común. O el caso de Eli, una mujer que había logrado reconstruir su vida después del cáncer. Mucha gente cree que después del tratamiento ya no hay vida. Y ahí está ella, y aquí estoy yo. Hay posibilidades. Por eso muchas mujeres dejan de tratarse o de hacerse un estudio, pensando que si llegan a ser diagnosticadas con cáncer de mama, se acabó todo, cuando no es así. Y esta foto me encanta, porque justo habla de la importancia de transformar los miedos. ¿Qué se puede hacer con algo tan poderoso que te puede arrancar la vida? O incluso transformarla en amor. En esta exposición pasaron cosas interesantísimas. Se sumó gente que solamente pasaba por ahí, pero otra que de verdad se involucró. Había artistas plásticos del Valle de Toluca y de la Ciudad de México que aportaban una pieza intervenida para la exposición. La exposición se llamaba Tatuajes sin tinta y estuvo en el Museo Universitario Leopoldo Flores. En ese museo pasaron cosas extraordinarias. Llegaba el hombre que traía a su esposa y al otro día traía a su hermana y al otro día traía a una amiga, o incluso venían los niños con las mamás a decirles: oye mamá, ya te hiciste la mastografía, ya te hiciste el ultrasonido. Pasaron cosas que de verdad a todas nos causaban mucha alegría. La gente que tenía mucho miedo de hacerse un estudio veía que no era necesariamente la muerte lo que le podía esperar en caso de que saliera positivo. Y empezaron a tomar acción. Convoqué a todas las mujeres a que me mandaran una pieza usada, un brasier, para realizar una instalación. Y curiosamente, yo puse la campaña en Facebook con mis conocidos y empezaron a llegarme cajas de Veracruz, de Monterrey, donde ellos ponían sus stands y hacían esa colecta sin que nosotros les hubiéramos pedido. La gente se sumó al proyecto. Logramos una instalación de 500 brasieres, que representaban el número de mujeres que pierden la vida cada mes en nuestro país a causa del cáncer de mama. Fue un trabajo conjunto, donde todas transformamos ese miedo enorme que teníamos en algo más. Yo me sentía en deuda con la vida y era mi manera de hacer algo, de no correr, de no huir, de intentar hacer con eso que yo había vivido y mi familia también, de hacer algo. Ellas también lo hicieron y juntas pudimos construir algo mucho más grande que nosotras. Y bueno, esta es mi historia. Estos son mis miedos, pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? ¿Cuántas veces has dejado de hablarle a esa persona por miedo a ser rechazado? ¿Cuántas veces has dejado de intentarlo por miedo al fracaso o a equivocarte? Todos tenemos miedos. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Muchas gracias.